Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Hoy día Tertulia de Poetas tiene un programa especial que llega con todo cariño con una invitada especialísima. Es uno de los programas que hago con más cariño porque no solamente se trata de una intelectual realmente admirable, ni cuya labor, no solamente como poeta, sino sobre todo como gestora cultural, es impresionante. Se trata de la doctora Lidia Irene Vázquez Ruiz. Quiero dejar a mi amigo Roberto Ríos del Águila para que lea su poema como se acostumbra y luego la hoja de vida de la doctora. Wow. Adelante, Roberto. Gracias, María Elena. El poema se llama Laberinto. El laberinto es una vida, o dos o más. Encierra almas, emociones, risas, encierra miedos agazapados. Cada ángulo es agudo, cada recodo es sorpresa, también ilusión de cantos o de llantos. El laberinto es camino, lo vemos recto, o curvo, y es solo delirio, no es recto ni circular. Son planos atravesados, disloques impensados con puertas cerradas. Mágico laberinto triste en el gris crepuscular de las sombras dilatadas, propias y ajenas. Se expande en la mente, vuélvese paisaje, fotografía, se revuelve a sí mismo y es risa de bebé o tu sueño. En estos recovecos se esconden mis derrotas, se escapan mis amores por sesgos obtusos. Hacia arriba están los nombres vueltos estrellas y lunas, hechos que fueron y ya no, con palabras no emitidas. En este laberinto plano en el cual existimos, existo, y serán de nosotros los tibios latidos, las sombras, las luces, que son hechuras de la vida. Gracias. Y ahora, con el permiso de ustedes, voy a hablar un poquito de nuestra invitada, que es un honor tenerla acá en Tertulia de Poetas. La doctora Lidia Irene Vázquez Ruiz. Ella es abogada, labora en la Corte Suprema, tiene especialidades en ciencias políticas, criminología, legislación oral, código procesal penal y derecho constitucional. Además es poeta y narradora y una gran gestora cultural y como tal, cosa de enorme prestigio. Ha pertenecido y pertenece a distintos colectivos poéticos en lo que se le aprecia mucho por sus aportes. Entre ellos podemos mencionar a Capulí Vallejo y su tierra, la Unión Hispana Mundial de Escritores y Artistas, la Sociedad de Poetas y Narradores de Lima. Preside además en el Perú la Organización Internacional Humanitaria por la Paz, embajadora emérita, colegiada de la Confederación Latinoamericana. Representa al Perú como embajadora en el Círculo Universal de Poetas por la Paz. Por todo esto posee reconocimientos nacionales e internacionales. De su producción podemos citar sus antologías, Voces del Mundo, de la Parece que no estaba recibiendo tu audio, Roberto. Roberto. Lidia, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho, hija, te escucho. Bueno, vamos a continuar con la antología de Lidia
Antologías tiene Voces del Mundo, de la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas de Cochabamba, Bolivia, Antología de Artistas Americanos por el Mundo de Argentina, numerosas antologías de la Sociedad Literaria Amante del País de Perú, libros entre los que se cuentan En Busca de Mis Huellas, libros de narraciones hermosos como Delito contra la Vida, Frío en el Alma, que es un libro que tuve oportunidad de saborear con mucho respeto. También Encierro, Violencia, Trata de Personas, Niños y Niñas Adolescentes. También libros de crónicas. Día de la Libertad de César Vallejo Mendoza, La Danza del Payo, poemas de César Vallejo a Raúl Haya de la Torre, y tiene libros de niños muy lindos. Mi primera colección de cuentos infantiles, Una promesa de verano. Querida Lidia, la pregunta que siempre nos hacen cuando nos escriben, ya regresó nuestro querido amigo Roberto Ríos del Águila. Ahora yo terminé la hoja de vida de Lidia y dentro de un rato te voy a dar también la palabra porque sé que tú quieres hacer preguntas. Lo primero que te quiero preguntar, querida Lidia, bienvenida a Tertulia de Poetas, con mucho cariño te recibimos, con mucho respeto y con mucha admiración también por la labor inmensa que desarrollas a través de las instituciones tan importantes que tú en este momento tienes a tu cargo, y desde Perú realizas hacia el mundo una labor admirable y muy respetable que llena de orgullo a todos los peruanos. Querida Lidia, dime, ¿tú por qué escribes? ¿Qué es lo que te lleva a escribir? Sobre todo, primero vamos a empezar por la poesía. Se escucha entrecortado, no entendí bien la pregunta. La pregunta con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, maestro Roberto. Mucho gusto. ¿Cómo estás, querida María Elena? Un placer recibir tu invitación. Se escuchó un poquito entrecortado y no escuché la pregunta. Si me la pudieras volver a repetir. La pregunta es, ¿cómo haces para escribir tu poesía? ¿Por qué escribes? ¿Por qué escribes? ¿Por qué escribes? ¿Qué te motiva? Me preguntas, ¿por qué escribo poesía? Así es. ¿Verdad? ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Sí, ¿por qué escribo poesía? Mira, sí, que sale del corazón, sentimientos de las personas, del hoy, del mañana, del ayer, sentimientos sobre... ¿Sí me escuchan? Sí. Te escuchamos. Adelante, Lidia, te escuchamos. Lidia, te escucho. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Adelante, Lidia, adelante. Lidia, adelante, te escuchamos. Pero bueno, yo voy a continuar. No sé si me estarán escuchando, porque se escucha entrecortado. Pero, amiga, como comentaba yo hace unos minutos, la poesía para mí es algo sublime, algo del corazón, sentimientos del hoy, del mañana, del ayer, en cada paso que damos, nuestra vida cotidiana, la familia, los amigos que sentimos por los humanos, por la humanidad. Eso para mí es poesía. A raíz de los libros que nosotros escribimos a través de la poesía, podemos comunicarnos con las personas, decirles los sentimientos que nosotros sentimos a través de la palabra.
aparte de la poesía, pues solamente no hacemos solo eso, hacemos novelas, hacemos cuento y bueno, y libros académicos, como tú lo mencionaste en mi hoja de vida. Esto ya llevamos más o menos algo de 13 años, ¿no? 13 años ininterrumpidos como gestora cultural y a la vez como abogada, como trabajadora del Poder Judicial, en los casos que nosotros vemos con respecto a mi libro sobre Frío en el Alma, ¿no? Estos casos sobre violación sexual, que son casos que nos llegan al alma, casos que no quisiéramos que ninguna de nuestras familias, hermanos, primo, hermano, lo que fuere, estuviera en esta situación. Pero eso me llevó a poder relatar estos casos sobre violencia sobre la mujer. Respecto a mi libro sobre los derechos humanos, una mirada a los derechos humanos y César Vallejo, mira, fue algo muy hermoso en las tantas idas y venidas que teníamos con el grupo de Capulí, Vallejo y su tierra, cuando nosotros estuvimos pues en varias oportunidades en Santiago de Chuco. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué César Vallejo y por qué una mirada a los derechos humanos? Porque Vallejo es un poeta dogmático y mucho más humano, y sobre todo podemos apreciar de él ese noble sentimiento de fraternidad que constituye su poesía, como es la solidaridad y la defensa de los derechos humanos de los más pobres. Ya desde el año 10 de diciembre de 1948, cuando se creó los derechos humanos, ya Vallejo, mira, desde aquel entonces, del día de su nacimiento, Vallejo hablaba sobre sus poemas, sobre su vida, sobre su familia, y es lo que nosotros los poetas hacemos, hablamos de la familia, sobre Dios, sobre su tierra, el amor, su patria que sentía Vallejo. Y el día de ayer pues hemos celebrado ese aniversario de la poesía, ¿no? Y no solamente aquí en el Perú, en todo el mundo. Y mira, y a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Vallejo nos expresa y él rechaza esta injusticia social y se vuelve más humanos en su poesía, demostrando ese sentimiento fraternal, universal, que une a todos los seres humanos, como es la humanidad. En este libro que yo realizo, ¿por qué identificar a Vallejo con los derechos humanos? Porque todas estas idas y venidas, como manifesté en un inicio, hablar de él es hablar de esa valía inmensa hacia los más necesitados, de la dulzura y el cariño de su ser, de su fortaleza y esperanza por cambiar el mundo del hoy y del mañana, de ese sueño que en vida nos enseñó, de su lucha porque el mundo lo entienda. Un Vallejo al que admiro en cada línea que leo, un Vallejo que busco en el fondo del océano, como fuera la luz de esa antorcha perdida dentro de mi corazón. Mira, hablar de Vallejo es hablar de su vida, de sus sentimientos, hablar de su madre, ese colegio hermoso que podemos ver, esa campana, cuando él en las mañanas sentía el toque de la campana. Hemos podido apreciarlo desde que hemos estado en Santiago de Chuco, esa sintonía, o el lugar donde él se sentaba pues con sus amigos a conversar, ¿no? Esa carpeta donde él se sentaba a estudiar. Mira, son cosas muy importantes. Ese museo que hemos podido visitar en muchas oportunidades, el cementerio donde están enterrados sus padres, es algo muy hermoso, ¿no? Ojalá Dios nos dé vida y después de esta pandemia que todo pase, que yo pienso que va a demorar un poco tiempo, pero si Dios nos da la oportunidad, ojalá podamos estar pues en el Montparnasse visitando la tumba de Vallejo. Y bueno, y no solamente ese libro, lo que hemos podido nosotros escribir, sino también tenía yo un libro pequeño que se lo dediqué pues a mi nieto, no sé, aquí, si dice aprendamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ella está la fotografía pues de mi nieto desde que estaba pequeñito, ¿no? Y hablamos de los derechos humanos
para los niños, ¿no? Este libro lo presentamos pues en la Universidad Antonio Sabio en la ciudad de Bolivia, ¿no? Es un libro especialmente para niños con varios dibujitos. Ya, mi hijo. Y hemos podido hacer algunas líneas, ¿no?, sobre el preámbulo de los derechos humanos que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 y pues habla sobre los 30 artículos que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y aquí pues hay algunas fotografías que tengo yo y que están publicadas pues aquí en mi libro que publicamos en Bolivia. Luego fuimos también a Colombia y tengo un libro de cuentos, ¿no?, que es la segunda colección de cuentos infantiles que se llama La carreta de Pedrito Antonio, ¿no? Son unos cuentos, 5 cuentos, la segunda colección, y pudimos presentarlos pues en El Salvador y también en Colombia, cuando tuvimos la oportunidad de visitar a nuestro amigo Erasmo Rodríguez, ¿no?, y presentarlo también en el Museo del Rayo. Muy, muy bonito, habla sobre 5 cuentos de vida de una... hablamos sobre una tortuga, hablamos sobre la carreta de Pedrito Antonio. Bueno, son unos cuentos preciosos, ¿no? Y quizás algunas fotitos sobre una ardilla, que es el cuento que más me gusta, ¿no? Y aquí podemos apreciar pues la ardilla, ¿no?, yéndose a un árbol y ojalá pronto podamos nosotros ya publicar nuestros 5 libros que ya tenemos listos, solamente están para mandar a la imprenta. En el caso de mi libro sobre trata de personas, encierro y violencia, es un libro que nos llevó, digo yo, a la fama, porque ha sido publicado en casi todo el Perú, lo único que nos falta es la selva, y en varios países que hemos podido visitar, ¿no? Estas zonas en la cual nosotros les enseñamos, hacemos talleres para los niños en las universidades, las fundaciones, y que decirles desde familia, ¿no?, que tengan ellos en cuenta y presente que trata de personas es aquella persona que engaña a un niño, es aquella persona que acoge. Perdón, estoy recibiendo varios correos. Entonces, y así como la trata, yo también quiero que ustedes entiendan, o para los niños que quizás podamos comentarle a los padres de familia, a los niños y decirles que trata de personas, ¿no? Es aquella amenaza, a captación, es ese transporte que hace la persona, el traslado, la acogida, como 4 partes importantes que debemos de los niños, es una trata de personas, ¿no? Y eso es lo que podemos nosotros enseñarles a los niños, hacer estos talleres en las diversas universidades, fundaciones y a los países que hemos podido visitar. También hacemos poesía, hacemos cuentos y bueno, no sé, de repente podamos leer algo de ello, ¿no? Yo A te partir iba, de los 10 libros que tenemos publicados. querida Lidia, es una producción bastante grande. Quiero que nos leas unos 2 poemas y luego quisiera saber sobre estas 2 instituciones enormes que estás representando y a través de las cuales estás haciendo una labor muy grande de gestión cultural, abriendo los brazos a tantos poetas, no solamente peruanos, sino de otros lugares. Así que te cedo el micro para que nos leas tus poemas y luego nos hables del JOPS y de la otra institución, de los embajadores por la paz. Háblanos de eso, Lidia, por favor. Muchas gracias, María Elena. A ver, vamos a leer 2 poesías. Hay una que llevamos cuando fuimos a Colombia. Dice, solo una sílaba, paz. Libertad bajo palabra,
sola en el firmamento, bailas como el zorzal en el espacio sideral. Ellas dan fuerza donde nadie respira. Nada es paz en sus ojos, resueltos como manojos. Cuerpo que embeleza, te pones blanca, giras y giras en ondulantes furias. Si en paz mi rostro, nadie retornará en esquinas, relucirán las veredas por iluminadas sendas. Esa es una poesía que llevamos cuando viajamos a Colombia. Y bueno, aquí tengo otra. Hay algunas que ya van a salir dentro de poco, ¿no? Y están traducidas al quechua y también en el inglés. Eh, Dice, don de amor, envuelvo en hojas secas lo mejor de mi vida. Del pasado tal vez hay frutos rescatables. De mi se colma mi fervor de flores y camposantos. En los días que yacen, pretendo recoger mis anhelos. No es mucho, pero es todo lo que puedo. No incluyo fantasías, ni flores de papel, ni hazañas efímeras. Como una ofrenda, pongo a tus pies la hojarasca de mi cuerpo, en cuyas olas reaparece mi sombra. Y de repente quieren escuchar otro, Por otra supuesto, poesía. adelante. Sí, adelante. Sí. Sí, claro. A ver, hija, vamos a leer lo que tengo. Estos son poemas inéditos que muy pronto estamos por publicar. Dice lírica. Un sublime rumor yace entre mis venas, me inquieta, me conmueve. En el susurro es el que mueve mi alma y agita mis entrañas, zumbido que dejas en mis oídos. Puedo soñar que es el soplo amado, voz prodigiosa, tu canto en la lírica. Alegrías y pesares se adornan, se confunden, mientras germina mi bello cuerpo en indiscreto vuelo. Con esmero elevaré mis voces ante tu presencia, buscaré tus palabras, capaces de abrigar detalles. Apenas logre avistar aroma, se abrirán mis brazos en busca de tus manos, como el murmullo del ruiseñor. Esa es otra poesía que se llama lírica. En cuanto a lo que me preguntaste, María Elena, el Círculo de Embajadores por la Paz. Mira, yo soy embajadora de la paz desde el año 2016, en enero. Ya. Yo agradezco muchísimo al doctor Carlos Garrido Chalén, que fue el que me propuso, ¿no?, al Círculo de Embajadores de la Paz para que me den esta nominación. Y la señora Gabriela Simón es la presidenta de esta institución a la cual yo pertenezco. Y bueno, aquí estamos nosotros haciendo mucha cultura, siguiendo los caminos, que es lo que nos lleva a poder enseñarles. Y es lo que yo siempre manifiesto a mis queridos amigos, que cuando hacemos nosotros festivales o congresos, juegos florales, ¿qué es lo que queremos nosotros como personas? Conocer cómo es el país de las personas que nos visitan, de las personas que participan, ¿no? Conocer su cultura, su vida, cómo es su sociedad entre ellos, como cultura, saber, aparte de ello, cómo nació, ¿no?, su país. Es como nosotros cuando vamos a otros países, ¿qué es lo que llevamos, no? Llevamos todo lo que tenemos dentro, ese amor hermoso que sentimos por el Perú, y vamos a representarlo a los países donde somos invitados, ¿no? La señora Gabriela Simón, a la cual le agradezco muchísimo por este reconocimiento que nos hizo también el año 2019, para poder nosotros
seguir por estos caminos, como es la cultura, el arte y la literatura. En cuanto a la institución, a la Organización Internacional Humanitaria por la Paz, JOPS, se creó hace muchos años, ¿no?, en la ciudad de Marruecos. El presidente fundador es el doctor Fouad Kamar Fakia, él es de Marruecos. Fundó esta institución que está registrada en las Naciones Unidas, ¿no?, en la Organización de Naciones Unidas, y además también está inscrita en la OEA. Pertenecemos, nuestro gran grupo, que somos 13 personas, incluida mi nieto, que es embajador por la paz y por los niños, ¿no? Y hacemos nosotros estos festivales, estos congresos mundiales, para que las personas sepan, ¿no?, cómo es la vida de cada país, cómo nos podemos unir estos lazos que tenemos entre nuestros pueblos hermanos, no solamente aquí, sino en Latinoamérica, en Europa y también en los 5 continentes. La institución en este momento se está llevando ya a cabo, ¿no?, el 4º Congreso Mundial que se va a realizar a fines de este mes de abril, por el cual ya nosotros hemos enviado un video, ¿no?, de 5 minutos sobre estos 17 objetivos de la paz y además también en tiempos de coronavirus. Lidia, la gran pregunta que yo me hago, y yo no sé si puedes responderme, ¿en qué momento puedes hacer todo lo que haces? Porque yo sé que tú tienes un horario terrible en tu trabajo, porque quiero que sepan ustedes, queridos amigos, que mi querida amiga, la doctora Lidia Irene Vázquez Ruiz, tiene un altísimo cargo dentro del Poder Judicial, que ve expedientes en tercera instancia, que tiene que ver con las decisiones más difíciles y definitivas en los casos y que requiere pues toda la atención. Ella trabaja en eso, que es un trabajo arduo, y luego regresa a casa, tiene la suerte, la bendición maravillosa de tener a sus padres con ella, y eso también requiere pues un esfuerzo bastante grande porque están con ella. Yo en forma, no sé, un poco atrevida me he rogado que su mamá de ella también sea mi mamá, así que me ha adoptado. Y aparte de eso, coordina, esa es la verdad, coordina todas estas, este tipo de encuentros poéticos, intelectuales, de historia, de poesía, de narrativa, de anécdotas, que lo que hace es unir a los intelectuales, poetas, narradores, artistas en general, de muchísimos países. Ella es una de las personas más generosas que yo conozco, que todo el esfuerzo que hace no lo hace para ella, lo hace para poder presentar al mundo el esfuerzo y las capacidades de muchas personas, como son los poetas, gente nueva y gente de mucho peso, ya de una trayectoria, que merecen todo el respeto. Y yo tengo que expresar mi público agradecimiento, porque gracias a mi amiga Lidia, yo pude ir a México y a El Salvador, que nunca pensé. Y lo hice para poder estrechar lazos con una serie de amigos que ahora son parte ya de mis amigos queridos, ¿no? Porque conocí personas muy lindas y muy valiosas. Qué pena que esta bendita pandemia nos ha frenado, pero a ella no la ha frenado, al contrario, porque veo que está haciendo más cosas, y siempre me he preguntado, Lidia, ¿cómo haces? ¿Qué tónico tomas para tener tanta fuerza? Bueno, no me lo va a responder, amiga, seguro. Se va a reír. Creo que es el amor la que la mueve, el amor hacia la cultura. Lidia linda, léenos más poemas y dinos cuáles son tus planes para el futuro. ¿Qué nos quieres hablar? Porque tenemos bastante tiempo todavía. Adelante, Lidia. Háblame sobre los libros de
de niños, que muchos de ellos están inspirados en tus nietos, en Pedrito sobre todo. Cuéntanos de eso. Nos has dicho Mira, algo, esta pero segunda cuéntanos de colección, eso. Porque... sí, tenemos la segunda colección de cuentos infantiles que se llama La carreta de Pedrito Antonio, y justo la portada pues está mi nieto, ¿no? Está mi nieto y está la carreta, que es de Costa Rica, porque es su papá de allá, ¿no? Así se llama la colección de cuentos infantiles, y tiene 5 cuentitos. Hablamos en... Sí, de verdad, son vivencias, cosas hermosas que podemos plasmar en este libro. Hay un cuento que se llama La ardilla, ¿no? Esta pequeña ardillita, como le llamamos sí. a Pedrito Antonio, era su amigo de todos los días, porque en la ventana de la casa donde vive mi hija, la ardillita pues cruza los cordeles de los cables de la luz, ¿no? Y bueno, voy a contarles pues este cuento maravilloso sobre la ardilla. Dice: Pedro Antonio vivía en un pueblo lleno de verdor y encanto. Al niño le gustaba la naturaleza. Todos los levantaban muy temprano para ver a la ardilla que subía a un árbol lleno de nueces. La ardilla daba sus manitas y le decía a Pedro Antonio: ya llegué, amiguito Pedrito. Cogía una nuez y con sus blancos dientes le mostraba lo sabroso que estaba. El sol matinal calentaba tan fuerte que la ardilla buscaba la sombra para protegerse. Después iba a beber agua a una fuente cercana. La ardilla hermosa, su pelaje sedoso, parecía de terciopelo, sus ojos saltones y brillantes miraban a uno y otro lado. Luego llegó el invierno y el árbol dejó de dar nueces. La ardilla estaba muy triste. Pedro Antonio amaba a los animales y un día muy temprano se levantó sin zapatitos, y para que su mamá no lo escuche salió en medias y cruzó el pasillo del comedor. Jaló una silla y abrió la puerta para dejar al animalito y darle de comer y beber. Su mamá, muy preocupada al no verlo en su cama, dio un grito. Mi hija dio un grito y dijo: Pedro, Pedro, ¿dónde estás? Y salió corriendo de la alcoba, y cuando de repente vio cruzar a Pedro Antonio con la ardilla en brazos. Eso fue verídico, porque la ardilla había entrado a la casa para llevarla a la terraza. La tenía abrigada con su trapo rojo que usa para dormir. Mi Pedrito Antonio pues tiene un trapito, ¿no? Y le llama, la profesora del nido le dice que se llama Lolito. Entonces ese es su Lolito, ¿no? Y aquí podemos ver a la ardilla que estaba cruzándose por un árbol y estaba por los cables de la... Había sacado uvas, Pedro Antonio, y maíz de una bandeja donde mi hija daba pues la fruta, y se le estaba dando a la ardilla, que haciendo ruido como quien rompe un coco, comía desesperadamente la pobre ardillita. La llevó a beber agua en una tina donde se pone la ropa cuando se seca, y extasiada se desmayó la ardilla. Pedro Antonio la llevó en brazos y con amor la colocó dentro de una carreta que tiene donde guarda sus juguetes. Y esa carreta es la carreta de Costa Rica, que aquí la tengo, ¿no? ¡Ah, qué lindo! En una de las hojas del libro, ¿no? Y la ardilla está allí, ¿no? Y este cuento pues es muy, muy bonito. Qué lindo, Sí, muy tierno, y sobre todo es una vivencia, ¿no? Una vivencia, una experiencia, qué bonito. Sí, así es, hija. Y lo bonito de este cuento era que corría Pedrito y quería pues cambiar a la ardilla, le sacaba los zapatos, las zapatillas, las medias, quería ponerle a la pequeña ardilla, ¿no? Cuando de pronto la ardillita se despertó y salió corriendo por Se escapó. Un carro, sonó un carro,
Y yo con mi hija nos abrazamos y dijimos, Dios mío, ¿qué pasó? Se murió la ardilla, lo atropelló el carro, Dios. Y salimos, pues, bajamos, porque mi hija vivía, pues, en ese tiempo en el tercer piso. Llegamos al primer piso y vimos que había un señor que había bajado del carro y la ardillita estaba debajo. Cuando la miramos, la ardilla abrió sus ojos y se fue corriendo debajo de unas maderas, unos ladrillos que veían al frente, ¿no? Y nos apresuramos todos a mirar a mi maldito. Yo le dije a mi hija, oh, por Dios, se salvó de milagro la pequeña ardillita. Y bueno, y esta ardillita, pues, que en el tiempo de verano siempre va a la casa, ¿no? A visitar a mi nieto. Muy bonito este pequeño. Qué lindo. Cada vez Qué la hermosa, qué oportunidad hermosa, de contar. hermosa experiencia, Lidia. Y tienes otra nieta también, ella tiene la parejita, ¿no? La Y sí, chiquitita tengo ya, mi nieta que se llama. Sí, ya les vas a que ya preparar tiene algún 1 año cuento, y seguro. medio. Sí, estamos nosotros ya. Te escucho, Lidia, te escucho. Lidia, una cosa. El bombero. ¿Ah? Sí, así se llama el libro, Las Léenos, aventuras de mi amigo léenos el bombero. léenos algunas poesías, que tienes lindísimas poesías. ¿Tienes algo de la Sí, esta es la pandemia? segunda colección. Sí, Ya. porque son 5 cuentos, ¿no? Dentro de este cuento tenemos otro que se llama El Maestro, pequeñito, donde lo llevé pues al parque a jugar a mi nieto, y había un instructor donde les enseñaba a los niños a jugar a pelota. Y podemos ir en el Parque Kennedy de Miraflores. Y eso pues son fotografías cuando él estaba niñito, ¿no? Son 5 cuentos en esta sección Oh, de cuentos qué infantiles, de lindo. verdad, muy, muy bonitos, muy bonitos. Esperamos pronto ya que salgan a la luz. Eso es lo que nosotros deseamos. No sé, algo más Lidia, que quisieran ustedes Lidia, comentar, escucha, María Elena. Dime. sí, ya se encuentra Roberto Ríos. Roberto, ¿me estás escuchando? Si quieres hacerle algunas preguntas a Lidia, Sí, bueno, adelante. acá estamos de nuevo. No sé si ya se lo han preguntado, pero quisiera saber qué cosa es la danza del payo. Si es que nos Del puede payo. explicar algo del payo. Sí, Sí, sí. la Tu danza, libro Perdón. sobre la danza del payo. La danza del payo. sí. Vuelve a hacerle la A pregunta, ver. Roberto. Ya, ok, Sí, porque te escucho entrecortado y ya. sí, De maestro la Roberto, danza del dígame. payo. ¿El payo? Sí, ¿Me sí, habla del payo? No, no sí, escuché sí. bien la pregunta. Sí, Tu el payo. libro sobre la La danza del... danza, Sí, la danza ¿no? del payo. Sí. Sobre las danzas. Las danzas. No, La tu danza del libro payo. La danza del payo. Ay, Que Dios nos mío. hable de eso. Ay, y sí. No le escucho, maestro. Si pudiera nuevamente a ver, decirme Roberto, la yo voy a... pregunta. Ya. Lidia, Lidia, ¿me escuchas? Está Yo te escucho, preguntando pero se escucha so- entrecortado y no entiendo sobre la tu libro pregunta. de la danza del payo. Tu libro de la danza del payo. Uno de mis libros sobre uno de mis libros que te hable Sí, sobre uno de... sí. ¿Cuál de ellos? Danza del Vuélvele, payo.
Le voy a mandar un mensaje. No sé si es sobre el libro de César Vallejo. Aquí tengo un libro, pero es de César Vallejo. ¿No? ¿Cuál? No entendí la pregunta. Ay, esto de las redes sociales. No escucho. No escucho la pregunta. Maestro Ríos, La ¿me danza puede del volver a hacer la payo. pregunta? Hazle la pregunta a Roberto. La danza del payo. Sí, la danza del payo. Ah, Le quería que hable usted sobre la danza del payo. Y acá tiene un chat. A ver, suelta. En el chat le he mandado la danza. pregunta. Un WhatsApp le he mandado. En el chat está. Ajá, que entres al chat. Chat. Sí. A ver. En WhatsApp. Espera de que está lento esto. Ya, lo voy a ver. La danza del payo, dice. No puedes ir acá tampoco, ¿no? No. Sí. Listo. Pues. Aquí. Está lento el internet. A ver. Ya, he visto sobre me habla sobre la danza del payo. Sí, la danza del payo, mira, esta danza se baila en Santiago de Chuco, en honor al apóstol Santiago el Mayor. Nosotros cuando hemos estado, sí me escucha ahora, si no sabía que me preguntaba. Y le comentaba que la danza del payo, esta danza se baila en Santiago de Chuco. Nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad de estar en la casa de Vallejo e ir para estos congresos que realizaba Capulí, Vallejo y su tierra, nosotros, ellos hacían un honor al glorioso apóstol Santiago, el Mayor. El payo es un hombre fuerte, de contextura atlética, ¿no? Y con mucha resistencia, y la cual se baila varias horas en el día y en la noche, y ellos no demuestran cansancio. Aparte de ello, esta danza pues es hermosa y propia de Santiago de Chuco, ¿no? Que hacen honor al apóstol Santiago. Cada vez que íbamos a Capulí, Vallejo y su tierra, en la casa de Vallejo, pues veíamos nosotros en la Plaza de Armas que esta danza la bailaban niños, adultos, mujeres, hombres, ¿no? Y de verdad que es una danza muy, muy resistente, esta vestimenta que usan ellos, esta cruz, esta estaca que llevan ellos en la mano, ambición sobre esta glorioso honor que se le hace al apóstol. Y también pues en el tiempo de marzo que viajábamos nosotros a Santiago de Chuco, podíamos apreciar pues este baile hermosísimo que yo tengo por ahí un video muy muy bonito, ¿no? De Santiago de Chuco, y podemos apreciar pues estos personas que se vestían con traje rojito, con su sombrerito pedrada, ¿no? Y ese que entonan ellos, y ese zapateo que demuestra su fuerza, ese vigor de esas personas que bailan. También podemos apreciar en ellos su vestimenta, esa vestimenta que utilizan en honor al apóstol. Hay una iglesia muy preciosa en Santiago de Chuco, cuando es el mes de marzo y cuando visitamos pues el museo, la casa de César Vallejo. La danza de los es propio del
de Santiago de Chuco, que está en la Sierra de la Libertad, ¿no? En Santiago. Claro. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que María Elena Gracias, se nos ha ido. maestro. A usted, no, gracias a ustedes. Y por ahí le podamos pasar uno de los videitos hermosos que tenemos sobre esta Claro, cosa de claro, podría ser, ¿no? los payos en Santiago. Lidia, ¿puedes leernos Sí, algunos poemas tuyos, por favor? Queremos escucharte. ¿Tienes algo sobre la pandemia? ¿Algún poema sobre la pandemia? poemas sobre La pandemia, cualquier poema, lo que a ver si desees. me porque hay comunicación y no escucho, y no entiendo qué me dices. Si me puedes, ¿De qué? Cualquier poema. no sé, algún otro poema podamos recitar. Sí, Eso cualquiera. me estás preguntando, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver, si vamos a leer, o podemos leer de repente un poema de Vallejo, un poema de Vallejo que se relaciona con una mirada a los derechos humanos y César Vallejo, Acá. Páralo ahí. ¿no? Ok. Y por qué yo escribí este libro, Una mirada a los derechos humanos y César Vallejo, y poder comentar uno de sus poemas de César Vallejo y decir qué es lo que acaba para mí, ¿no? Uno de sus poemas. Y a ver, podemos comentarlo. Podemos comentarlo. Adelante. A ver, aquí tengo. Dice, en un poema, Vallejo dice, el pan nuestro. Todos mis Sí. huesos son ajenos. Yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro. Y piense, si no hubiera nacido, otro pobre tomará este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Y quería yo también pues comentarle, cuando él habla sobre el pan nuestro y dice todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé, él incluye estas palabras de la oración del Padre Nuestro, donde recordamos a Jesús dando alimento a toda la multitud en la multiplicación de los panes. Asimismo, comento yo en mi libro que no debemos olvidarnos de la Eucaristía, que es la consagración del pan y el vino en memoria y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como ese poema en mi libro, ¿no? Sí, en mi libro, Una mirada a los derechos humanos, dice César Vallejo, yo hablo sobre la poesía de Vallejo y hago una explicación en la parte de mi profesión y cómo lo interpreto en parte judicial significa para mí los poemas de Vallejo. Así como ese poema, también Vallejo en los Heraldos Negros, hace referencia, ¿no? En los arrieros, dice, no solo se nos permite apreciar la condición social del indio, sino también un elemento cultural importante, la coca. Arriero, con tu poncho colorado te alejas, saboreando el romance peruano de tu coca. Eso es lo que dice Vallejo en su libro en el año 1990. Y yo, en una apreciación a ese poema de los arrieros, comento yo que el poema de Vallejo representa al habitante oriundo de la zona, en la cual su trabajo lo realiza bajo el sol y a caballo, demostrando alegría de estar en su tierra de Santiago de Chuco, y cuando llega el invierno, las caritas de aquellas personas que viven en las cimas de los cerros, que se alegran con escuchar su música en la noche y chachan su coca para mitigar el frío de altura,
como le llamamos nosotros aquí, el soroche, el cansancio y la sed. Y para llevar a colación, inclusive jurídicamente hacemos mención sobre el artículo 23, inciso 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde existe la explotación, los trabajos forzados y donde el hombre tiene que ir en el campo, donde sus familias están expuestas a diversas enfermedades, en los centros de salud donde se encuentran a kilómetros de distancia y no tienen una divina donde puedan crecer con todas las comunidades de sus hijos, al hambre, que viven en los socavones, en las minas, en estos lugares donde hay frío extremo, ¿no? Porque para viajar a Trujillo y de Trujillo a Santiago de Chuco, Vallejo debía bajar del tren a la altura de la hacienda de Menocucho, porque hablaba sobre la hacienda Menocucho, que está a unos 20 kilómetros de Trujillo, y allí conseguía para... Y mira, los que encontramos en la poesía de Vallejo, y todas estas poesías encontrar una similitud, ¿no? sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y César Vallejo. Ahora, no sé, María Elena nos está dando alguna otra cosa que nos esté Se fue tu imagen, tu imagen se fue. Quiero preguntarte, te he mandado el mensaje Sí. también por WhatsApp, si tienes algún poema de pandemia y qué planes tienes para el futuro. Roberto, has vuelto a entrar 2 veces. ¿Doble? Sí, doble. Pero no he salido. Pero no sé. Bueno, ya, te escucho, no importa. Ya, ahora está solo. Falta Lidia, que se nos ha ido momentáneamente. Ya, Yo diría lo siguiente. Lidia, ¿me escuchas? Cariño, Tu imagen se ha ido. Y me yo pide lejos comentaba que un es querer de Ahí está, Lidia. otro querer amar, de grado a fuerte, Ahí está. el que me rasga su papel al muchachito. Aquí Vallejo, de la gran barrera que en los años 30 dividía a la derecha, la idea de besar, el cariño en su de esta división política. El poema sugiere que el deseo expresado por el yo poético es una garra ubérrima política que surge de su cuerpo cuando dice me viene a pelo desde el single pública. Es irreal e ilusorio porque la política rige el mundo, el hábitus en que vivimos. Eso es lo que dice nuestro gran César Abraham Vallejo Mendoza. Adecuado en lo de Vallejo, porque justamente ayer se celebraba Sí, un año más de su fallecimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias por hacernos recordar a César ¿Perdón? Vallejo. Querida Lidia, Maestro. ¿qué planes tienes para el futuro? Ya estamos llegando al final, ha sido un placer tenerte y quiero preguntarte qué planes tienes para el futuro. Te he mandado un WhatsApp, te he mandado un WhatsApp. Te he enviado un WhatsApp. Qué pena que no nos escuches, Lidia, qué pena. Le había puesto tanto cariño a este programa, pero yo creo que el público te ha escuchado, la mayor parte, y sabe cómo piensas, cómo sientes, del talento tan grande que tienes, del cariño hacia la cultura y la labor invaluable que realizas todos los días con un afecto inmenso, con un desprendimiento muy grande. Quiero darte las gracias por todo y pedirte, por favor, si nos puedes decir qué planes tienes, Lidia.
por la oportunidad de poeta, y agradecer la oportunidad que nos da de estar. Gracias, queridos amigos, y hasta la próxima oportunidad. Gracias, Lidia. Un abrazo. Bueno, Gracias. Un gran abrazo, maestro. Sí, Tal vez por el y le decimos horario. a todas las personas que se cuiden mucho, de verdad, que cuéntame. Sí, amiga. Probablemente por el horario hemos tenido bastante dificultad, pero nos quedamos con las ganas y vamos a volver a invitar a Lidia a otro programa, tal vez un poquito más tarde, que está más desocupada la red, porque hay muchas cosas que queremos preguntarle a Lidia, muchas cosas que ella tiene para compartir, sus experiencias, este largo caminar y esta gran obra que está haciendo. Hay muchos detalles que se quedan en el tintero que probablemente vamos a preguntarle más adelante. Muchísimas gracias, Lidia, por todo, por tu cariño, por tu labor y por tu ejemplo, no solamente de intelectual, de poeta, sino también de gestora y de amiga, sobre todo también de amiga, un ser humano excepcional. Gracias, Lidia, por todo y un fuerte abrazo. A ti, Roberto, muchas gracias. Mira qué accidentada ha sido esta transmisión, pero ahí estamos. Despídete, por favor, te doy los micrófonos. Roberto, Claro. ¿me estás escuchando? Sí. Sí, sí. Un abrazo, maestro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídese mucho de todo corazón. Gracias. Cariño Gracias. a la familia, a sus seres más queridos. Gracias. De verdad, un abrazo. Gracias, amiga. Gracias, gracias. Gracias. Dios. Gracias.